Hola, vamos a ir con el segundo video sobre herramientas de litigación en juicio propiamente tales, y en esta oportunidad vamos a hablar del examen directo a los testigos. Como con la presentación anterior o el video anterior sobre apertura en juicio, también tienen un PowerPoint de apoyo que les voy a pedir que revisen una vez que vean esta presentación. Y yo acá voy a tratar de referirme a los puntos principales de ese PowerPoint y también del texto de apoyo que ustedes tienen. En primer lugar, ¿qué es el examen directo de testigos? Bueno, es la forma en la que efectivamente vamos a producir nuestra teoría del caso en juicio, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado de la planeación estratégica, de la preparación de la teoría del caso, del anuncio de la teoría del caso con la apertura en el juicio. Una vez que se hacen las aperturas, los alegatos de apertura, las presentaciones de los casos, lo que va a suceder en un juicio es que el tribunal va a pedir a los litigantes que presenten su prueba. Y presentar la prueba básicamente es traer a testigos que den la información que nosotros hemos anunciado en nuestra apertura como la información que hace a nuestro caso. Entonces, el examen directo de testigos, decimos, es la forma de producción de proposiciones fácticas de la teoría del caso a través de la prueba ofrecida. En general, lo que vamos a encontrar en un juicio son testigos o peritos, personas que van a declarar, y a través de esas personas no solamente vamos a introducir información por sus declaraciones, sino que probablemente introduzcamos otro tipo de elementos. Todo lo que tiene que ver con prueba documental o prueba material, que no nos vamos a referir en específico porque este es un módulo introductorio, pero todo lo que tiene que ver con esa prueba va a ser introducido a través de testigos. Si yo quiero introducir este mate que tengo acá y que me estoy tomando porque lo secuestré en un determinado lugar, lo que voy a hacer es traer al testigo que me puede dar información sobre el mate, porque el mate no habla. La prueba material, en general, los objetos y los documentos que se dice no hablan por sí solos. Entonces yo siempre voy a tener que tener alguna persona que introduzca esa prueba, le dé contexto y explique por qué es importante para el caso. De ahí la importancia de los testigos y de los peritos. Sobre los peritos tampoco nos vamos a referir en específico, van a encontrar ustedes en los manuales que hay algunas particularidades, pero en términos generales, cuando hablamos de examen de testigos, estamos hablando de la estructura base de presentación de la información en juicio a través de la prueba propia, ¿sí? ¿Quién es un testigo? A mí la definición que más me gusta de testigo es una persona que estuvo en el peor momento, en el peor lugar, porque nadie quiere de buena gana venir a prestar declaración del juicio. El juicio en general es un ámbito desconocido, muchas veces hostil, porque no se bien trata a las personas que concurren a los tribunales. Es para mucha gente una pérdida de tiempo con relación a su vida cotidiana, es someter a las personas a situaciones de estrés porque se van a enfrentar a no solo las preguntas que yo voy a hacer, sino también al abogado de la contraparte, a un tribunal que desconoce, en un ambiente que también desconoce, que a veces es intimidatoriamente formal, no formal solamente en los términos de generar un ámbito de respeto, de confianza, sino que muchas veces intimida a las personas. Entonces, de ahí que decimos, bueno, un testigo no es una persona fácil, digamos, no es una persona que per se va a querer colaborar conmigo, sino que muchas veces yo voy a tener que trabajar mucho y mucho tiempo antes del juicio con esas personas. Por eso ustedes van a encontrar que antes de referirnos a la producción del testimonio en sí, hay varias láminas en la presentación que les dejé que hablan de la preparación de los testigos. Por varias razones. La primera es que durante mucho tiempo nosotros consideramos casi un pecado o una mala palabra hablar de preparación de los testigos. Era algo que se concebía como una cosa mala, pecaminosa, porque había, y todavía sigue existiendo bastante, una idea de que preparar a los testigos es lo que en jerga argentina llamamos peinar a los testigos, enseñarlos y darles una versión
conveniente para nuestro caso, para que después la vayan a declarar en juicio. Tergiversar la prueba, por decirlo en términos un poco más técnicos. La preparación del testigo está lejos de esa realidad. O sea, hacer eso no tiene nada que ver con preparar un testigo. Por eso preparar un testigo es una tarea sumamente importante en la preparación del litigio y en la planeación de la teoría del caso. Porque ¿en qué consiste la preparación del testigo? Yo diría que más que preparar al testigo, de lo que se trata es de prepararme yo como litigante para trabajar con ese testigo como prueba en un juicio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? En primer lugar, saber cuál es la información que este testigo, esta persona, posee. En segundo lugar, evaluar la utilidad de esa información para el caso que yo estoy trabajando. En tercer lugar, valorar o evaluar la credibilidad de esta persona. Porque yo puedo tener una persona que tenga una información muy importante, pero a la vez que resulte muy poco creíble en un juicio, por distintas razones. Porque se pone nervioso y le cuesta declarar, porque tiene relación con alguna de las partes intervinientes en el juicio y sé que lo van a cuestionar, porque tiene algún antecedente que lo posiciona mal en términos de lo que va a declarar en el juicio. Puede haber diversas razones que hagan que una persona con información valiosa no resulte conveniente para ser ofrecida al juicio. Yo todo eso solo lo puedo saber si conozco a la prueba previamente, si me preparo para esa prueba, si sé cuál es la información que tienen y sobre todo si chequeo, si confronto, si contrasto la información que tienen. El video siguiente que vamos a ver tiene que ver con el contraexamen de testigos, que justamente es el control de la prueba, pero el primer control sobre la prueba que yo voy a presentar en el juicio tiene que ser realizado por mí misma. Yo tengo que saber cuáles pueden ser los puntos de confrontación de los testigos, cuáles son los puntos en los que a los testigos se los va a querer controlar, se los va a querer desvirtuar, se los va a querer desvalorizar en el juicio. Entonces, para eso, ¿qué tengo que saber primero? Bueno, como venimos diciendo a lo largo de todos los videos, central tener una teoría del caso. ¿Qué es lo que yo quiero probar en el juicio o qué es lo que yo quiero cuestionar si estoy del lado de la contraparte? En segundo lugar, ya desde esa posición, asumiendo una posición en el caso, ir a ver la información que las personas tienen. ¿Qué información tienen? ¿Cuánto me sirve? ¿Y cuán creíbles son? Esta es una tarea que yo no puedo hacer el día del debate. Si yo no conozco a los testigos previamente, difícilmente me va a ir bien, porque me estoy arriesgando a empezar a examinarlos en el juicio mismo y darme cuenta que o no tienen información o tienen información que me perjudica o tienen información pero yo no sé cómo sacar esa información. Entonces ese es un gran universo que tengo que trabajar como preparación de los testigos. Por otro lado, también es importante la preparación de los testigos porque yo tengo que saber cómo van a declarar estas personas. Cuando nosotros hacemos ejercicios en general en los cursos de litigación, tenemos testigos, yo suelo llamarlos los testigos perfectos, porque son personas que conocen el guión, que declaran en forma articulada, que son locuaces, que dan las respuestas que yo estoy esperando, o que si no dan las respuestas que estoy esperando, lo hacen de forma tal que yo pueda ejercitar. La realidad diaria del litigio, sobre todo en materia penal, es bastante distinta, porque yo tengo personas que están atemorizadas, porque tengo personas vulnerables, porque tengo personas con escasos recursos de conocimiento para articular un discurso que sea creíble, no en términos de que digan una mentira y el resto se la crea, sino en términos de presentar su versión de los hechos de forma tal que sea comprensible para el tribunal. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de testigos, también tengo que saber cómo yo me voy a preparar para hacerles preguntas que sean comprensibles y que les permitan a ellos declarar en forma tranquila, en forma confortable, en forma cómoda. Si yo no sé cómo declaran mis testigos, tampoco voy a saber cómo preguntarle a mis testigos. Y esto lo vemos mucho.
los abogados que salen de la sala de audiencias quejándose del testigo que les tocó. En realidad el problema no es el testigo que les tocó. El problema es que no conocían antes a esa persona y la forma de declarar de esa persona. Que leyeron un acta o leyeron un papel escrito que señalaba la información que tenía el testigo, pero nunca se sentaron frente a frente con esa persona para generar también un vínculo de confianza, para ver cómo reaccionaba a las preguntas que se le hacían, para ver en qué puntos había que enfatizar o qué cosas había que preguntar de forma distinta o explicarle de forma distinta para que supiera qué era lo que estábamos tratando de acreditar. Entonces también para producir una buena información en el juicio es muy relevante que yo conozca en forma previa a los testigos. Y también, por otra parte, porque puede sucederme lo contrario. Puede sucederme que yo me encuentre con testigos que tienen una agenda propia o que tienen muchas ganas de hablar de muchos temas, y en esos casos lo que yo tengo que estudiar previamente es cómo ejercer control sobre esos testigos, sin que parezca que los estoy direccionando, pero sí, en cierta medida, orientando la declaración a los puntos que a mí me resultan trascendentes. Porque si tengo una persona que para decirme que el mate que les mostré recién era verde, me va a contar la historia del mate, el riesgo que corro es que la información relevante para mi caso se pierda en un universo de información intrascendente. Y asumiendo que en general los adultos tenemos poco tiempo de atención y de retención de información, si yo traigo un testigo que declara durante 3 horas y solo dice 5 minutos de cuestiones relevantes, probablemente esos 5 minutos se pierden. Entonces, por eso es que tienen mucha información vinculada a la preparación de los testigos, a lo que tenemos que hacer los abogados para prepararnos para los testigos, a cómo desarrollar un método de preparación que nos permita ¿qué cosa? Por un lado, cuando ofrecemos nuestra prueba, ofrecer prueba que realmente nos resulte importante y tenga relevancia. Y por otro lado, porque al momento del juicio, cuando nos toque producir nuestra prueba, tenemos que estar en capacidad de hacer las preguntas correctas para que las personas puedan realmente introducir esa información que consideramos relevante. Y en un tercer orden, como les decía, también para ver cuáles son los factores de credibilidad o de no credibilidad de los testigos. En el universo ideal, cuando yo encuentro un testigo que no es creíble, lo que voy a hacer es no ofrecerlo. Ahora, si no tengo más remedio que ofrecerlo porque la información que tiene es central para mi caso, entonces lo que yo tengo que hacer es ver cómo voy a construir credibilidad en ese testigo o cómo voy a confrontar, cómo voy a enfrentar la debilidad que tengo de que sea un testigo poco creíble. Eso lo tengo que saber todo antes de llegar al juicio. Entonces, por eso la preparación previa es fundamental. Una vez que llego al juicio y que llegan mis testigos, ¿cuáles son mis herramientas de trabajo? Las preguntas. Saber preguntar es central para producir buena información. Y la pregunta por excelencia del examen directo de testigos o el interrogatorio, como también se lo conoce, es la pregunta abierta. ¿Por qué? Y esto se vincula bastante con que le digamos examen directo y no solo interrogatorio. Cuando yo presento un testigo, le estoy, por un lado, dando información sobre el caso al tribunal, pero por otro lado también le estoy presentando a una persona para que evalúe si le va a creer o no. Por eso decimos que se hace un examen de los testigos, porque el tribunal no solamente va a estar viendo el qué es lo que dice, sino también va a estar viendo el cómo declara. ¿Está nervioso? ¿No está nervioso? ¿Parece que se estudió un guión? ¿Responde en forma espontánea? Entonces la pregunta abierta tiene mucha importancia para cómo, porque ¿cuál es la gran ventaja de la pregunta abierta? Que cuando yo le pregunto a un testigo, cuénteme lo que conoce sobre el hecho, ese testigo claramente no está influenciado por mí, porque yo le estoy haciendo una pregunta totalmente general para que él o ella se explaye. Entonces, ¿qué es lo que me genera eso? Credibilidad. Un testigo que se puede explicar sin necesidad de que el litigante lo vaya llevando a la producción de la información es una persona creíble. ¿Cuál es la desventaja?
de la pregunta abierta, que justamente como cuando hacemos, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Me olvidé de decirles, las preguntas abiertas son las preguntas que invitan ampliamente a la declaración. En general son las que empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Son preguntas que le permiten al testigo construir una respuesta amplia. Entonces por eso tienen la ventaja que les decía. ¿Cuál es la desventaja de las preguntas abiertas? Y la desventaja está en que si tengo una persona a la que le gusta hablar mucho, corro el riesgo de que se me vaya por las ramas y no me cierre la información importante. Y en segundo orden, que en general, cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo andás?, me contesta bien. No me contesta bien porque hoy me compré una yerba que tiene limón y el gusto me encanta y entonces estoy mucho más contenta que ayer porque tengo yerba de limón. Nadie construye respuestas tan específicas a preguntas abiertas. Por eso, en conjunto con la pregunta abierta, la segunda herramienta del examen directo es la pregunta cerrada. La pregunta cerrada se diferencia de la sugestiva. En general solemos confundir preguntas cerradas con preguntas sugestivas. La pregunta sugestiva es una pregunta que solo le permite al testigo contestar sí o no. ¿El mate es de color verde? Esa es una pregunta sugestiva, porque ustedes me pueden decir sí o no. No me pueden decir, no me pueden decir la gama, el pantón de colores que vi en la pinturería, porque se están yendo de la pregunta que les estoy haciendo. ¿El mate es verde? Es una pregunta sugestiva. La pregunta ¿de qué color es el mate? Es una pregunta cerrada. ¿Cuál es la característica de la pregunta cerrada? Que me limita la posibilidad de opciones de la respuesta. Si yo les digo ¿de qué color es el mate? No me pueden hablar de la yerba que tiene. Entonces me tienen que decir es verde. Entonces la respuesta es mucho más limitada, pero admite múltiples opciones. Pero me podrían decir, la verdad es que nosotros este mate que vos decís que es verde lo vemos violeta, porque la cámara no sé qué, o soy daltónico, entonces la verdad es que no diferencio colores. Pueden construir más respuestas que sí o no. Esa es una pregunta cerrada. Entonces, el examen directo es una combinación de preguntas. Yo le pregunto al testigo, ¿qué sabe sobre el hecho? Y me dice, y sé que la están acusando a Leticia de haber matado a José. ¿Y usted sabe por qué la están acusando a Leticia de haber matado a José? ¿O usted sabe cuándo murió José? ¿O usted sabe dónde murió José? Más allá de que siguen siendo preguntas en términos de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, yo ya estoy centrando esas preguntas en el episodio Leticia está acusada de haber matado a José. Entonces voy puntualizando información que me resulta relevante. Voy cerrando la información a los temas que a mí me interesan. Por eso decimos que un buen examen directo es una combinación de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Yo le hago una pregunta abierta al testigo y escucho la respuesta. Eso a veces nos cuesta enormemente, porque escuchar lo que nos están diciendo es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer. En general, más que escuchar, lo que estamos haciendo es esperar que termine de hablar el testigo para hacerle la siguiente pregunta, y a veces al no escucharnos perdemos mucha información relevante. Entonces, le hago una pregunta abierta, escucho lo que me dice y sobre la base de lo que me dice cierro la información que me resulta importante. ¿Para qué sirve el mate? Y para tomar una infusión que se hace con yerba. ¿Y qué tipo de yerbas existen? Bueno, hay yerba con palo, hay yerba sin palo, hay yerba suave, hay yerba fuerte. ¿Y cuál es la diferencia entre la yerba suave y la yerba fuerte? Y la yerba suave en general la toma la gente que tiene acidez, la yerba fuerte le da un amargor al mate. Estoy inventando, pero fíjense cómo yo voy construyendo una línea de preguntas a partir de la información que me va dando el testigo. Esa es la combinación. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. La ventaja de la pregunta cerrada entonces es que me permite ir llevando un poco más de la mano, si se quiere, al testigo, ir teniendo más presencia en la declaración. La desventaja es que si yo construyo un examen solo con preguntas cerradas, puede sonar direccionado y eso puede restarle credibilidad al testigo. Y la tercera gran categoría de preguntas que se utilizan en un examen, que en realidad no son preguntas, son una herramienta que podemos utilizar, es lo que los manuales llaman preguntas de transición. Que les decía, no son preguntas, sino que son como separadores. Digamos, bueno, ya hablamos del mate, ahora hablemos de otros tipos de merienda.
yo no le estoy haciendo una pregunta al testigo, sino que le estoy marcando, dejamos este tema y pasamos a este otro tema. ¿Para qué me sirve eso? Para situar mejor al testigo. Cuando yo tengo testigos que se van muy rápido por las ramas, este tipo de transiciones, este tipo de apoyos me puede servir para localizar al testigo, focalizarlo en lo que a mí me interesa. Entonces, no sé, está hablando de cómo fue su día y que fue que compró yerba de limón. Y le digo, detengámonos ahí. Usted me dice que compró yerba. ¿Dónde compró esa yerba? Ya yo lo estoy situando en un episodio concreto. Eso es una pregunta de transición. Me sirve, por un lado, para situar al testigo y eventualmente también me sirve para marcarle al tribunal los temas que a mí me resultan relevantes, porque en general cuando yo hago una pregunta de transición retomo la información que el testigo me está dando. ¿Cómo construir un examen directo? Bueno, en primer lugar yo tengo que tener claros los objetivos que voy a perseguir con cada testigo. ¿Qué información relevante me va a proporcionar cada testigo? Eso lo tengo que saber desde la preparación. Y a partir de ahí yo tengo dos grandes ámbitos de trabajo con el testigo. La acreditación del testigo, que tiene que ver con la construcción de credibilidad de la persona y de su versión, y el relato concreto sobre los hechos relevantes. En general ustedes van a encontrar, y esto tiene mucho que ver con el formato de los textos, que por un lado se habla de la acreditación, en términos de hay que darle razones al tribunal para que le crea a esta persona. ¿Por qué yo tengo que creerle a esta persona? Es la pregunta de fondo que se hace el tribunal, que no tiene necesariamente que ver con las generales de la ley. No es que si soy mujer de 40 años, abogada, soy más creíble que si soy hombre de 20 años desocupado. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con por qué esta persona da información relevante sobre este caso. Fíjense que es una cosa mucho más específica. Entonces, en general, se dice que yo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que mostrarle al tribunal quién es este testigo. Pero lo más importante es mostrarle al tribunal por qué está diciendo lo que está diciendo. Yo insisto mucho en esto. El examen directo es la herramienta de litigación que me permite a mí construir los por qué. Entonces, ¿usted por qué pone tanto énfasis en que la yerba tenía limón? Y no, porque el día anterior yo estuve con Leticia tomando mate y me acuerdo que estuvimos hablando de una yerba que ella había comprado que tenía limón y ahí me dijo, pero este idiota de José no la quiere tomar porque dice que la yerba de yuyos no sirve. Entonces yo pensé, está enojada con José. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué pensó que estaba enojada con José? Y porque nunca hablaba así de él. Ella en general se refería en buenos términos, es educada. Algo más le llamó la atención. ¿Por qué le llamó la atención? ¿O por qué le llamó la atención que hablara así? El examen es el momento para que el testigo dé los por qué. Porque atrás de los por qué está la construcción de credibilidad del relato. Entonces, credibilidad y relato de los hechos no son dos momentos que van separados, sino que más allá de que al principio yo le voy a mostrar al tribunal quién es este testigo, a qué se dedica, qué hace, cómo llegó al conocimiento de este caso, por qué está declarando hoy acá, cuando yo voy preguntándole sobre el hecho en concreto, también le voy construyendo credibilidad en paralelo, porque yo lo que necesito es que justifique de forma tal que el tribunal al momento de valorarlo pueda sostener la credibilidad del testigo porque tiene la información que tiene. Entonces, ese es un primer aspecto que tenemos que considerar, que en general yo voy a estar trabajando en los dos planos al mismo tiempo. Más allá de que se suele recomendar que al principio, cuando un testigo empieza a declarar, yo le haga preguntas más vinculadas a quién es, a qué se dedica, a cuántos años tiene, ¿por qué? Porque eso le va dando cierta tranquilidad al testigo para su declaración. Entonces, ese es un tema vinculado con cómo producir el testimonio. Y el segundo tema que es súper relevante con los testigos propios es que el testimonio tiene que ser cronológico. Esto no necesariamente quiere decir que yo tengo que empezar con el primer hecho, digamos, Leticia compró yerba de limón y terminar con José murió. A lo mejor yo quiero empezar con José murió e ir para atrás. Pero el testimonio tiene que ser cronológico en términos de que yo no puedo pasar de un episodio, de un momento cronológico a otro.
Si yo voy a hablar de la yerba de limón, agoto el tema yerba de limón. Si voy a hablar de que José murió, agoto el tema José murió. Por eso también es importante previamente tener identificados cuáles son los bloques de información que yo voy a producir con cada testigo. Y luego, una vez que tengo estos bloques de información, quiero que me hable del mate verde, quiero que me hable de la yerba de limón, quiero que me hable de la muerte de José, yo veo cómo lo presento de forma tal que al tribunal le sea más accesible la información. Ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando decimos tiene que haber un orden cronológico, básicamente de lo que estamos hablando es de que no podemos saltar de un tema a otro porque sí. Tercer tema vinculado con cómo yo produzco la información, el orden ya no del testimonio, sino de los testigos. Cuando yo estoy ofreciendo varios testigos en un juicio, también me tengo que ocupar de pensar cómo los voy a producir. Porque si primero produzco el testimonio del fabricante de la yerba de limón, después viene el médico que le hizo la autopsia a José, después viene alguien que vende la yerba de limón, después viene alguien que la conoce a Leticia, después viene alguien que hace mate con la yerba de limón, se vuelve bastante incomprensible la producción de pruebas. Entonces, con relación a los testigos, yo también tengo que darles un orden de forma tal que el tribunal pueda acceder fácilmente a la información que estoy intentando producir. Último tema, ¿qué tengo que evitar en el examen directo de testigos? Primero y principal, protagonizar. Por eso las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas lo que permiten, la gran tarea del abogado en un examen directo es pasar desapercibido o desapercibida y aun que el testigo sepa que está ahí. Entonces, no protagonizar pero tampoco desaparecer. Si yo le hago una pregunta a un testigo y el testigo está declarando 1:20, probablemente todo el mundo en la sala de audiencias me quiera matar. Lo que yo tengo que hacer es construir mi examen con preguntas abiertas, puntualizando con preguntas cerradas, pero permitiendo que el testigo se explaye y dé razones de toda la información que es relevante para el punto que yo estoy tratando de acreditar. Entonces, no protagonizar, no hacer una pregunta 2, 3, 4, una tras de otra. Darle espacio al testigo para que responda y escuchar las respuestas del testigo. Segundo tema que tengo que evitar, usar lenguaje hostil. Y con lenguaje hostil no me refiero solamente a maltratar al testigo. Lamentablemente los abogados y las abogadas hablamos en jerga y estamos tan habituados a la jerga que creemos que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo. Y nos encanta convertir las palabras de 10 centavos en palabras de 1000 pesos. Entonces, en lugar de decir mate, decimos infusión proveniente del noroeste del país que consiste en un polvo con palo, no sé, y convertimos algo tan sencillo como yerba en una cosa incomprensible. Y eso es usar lenguaje hostil. Cuando yo me preparo para los testigos, tengo que saber cuál es el nivel de idioma que manejan los testigos. No solamente en términos de ser explicativa, sino también, y esto corre mucho con los peritos, en términos de convertirme en una especie de traductora entre lo que va a decir la persona que va a declarar y lo que el tribunal tiene que comprender. Cuando se habla en jerga, ya sea en la jerga de la bandita del barrio o en la jerga del perito químico que me viene a explicar el resultado que obtuvo de determinada acción de investigación, cuando se habla en jerga, mi tarea es que esa jerga se traduzca en un lenguaje comprensible para el tribunal. Para eso mi lenguaje tiene que ser llano, tiene que ser claro, tiene que ser plano, tiene que ser lo más estandarizado posible para que se entienda qué es lo que se está diciendo. Si yo le hago preguntas al testigo que el testigo no comprende, difícilmente me dé las respuestas que estoy buscando. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos no utilizar lenguaje hostil. No imponernos órdenes rígidos. Más allá de que es importante la preparación y estructurar y pensar cronológicamente, si de repente el testigo, cuando comienza a declarar, me da información que yo pretendía introducir al final de su testimonio, no le puedo decir, no, cállese, que esto yo se lo quiero preguntar después. Yo tengo que ser adaptable. Para eso sirve la preparación, para estar a la altura de las adaptaciones que yo tenga que realizar.
Entonces, no tengo que confundir preparación con estructura rígida, porque ahí probablemente salga perjudicada, porque ya lo dijimos en el video anterior, independientemente de que nosotros tengamos todo preparado y pensado y planificado a pie juntillas, eventualmente puede pasar algo en el juicio que nos obligue a modificar la forma en que estamos presentando la información o la forma en que estamos litigando un determinado punto. Y también tenemos que estar preparados para eso y ser flexibles ante ese tipo de situaciones, que esperamos sean las menores posibles, pero que pueden darse. En cuarto lugar, no pretender, esto también es muy relevante, probar todo el caso con todos los testigos. Saber qué información va a aportar cada uno de los testigos que yo traigo al juicio es esencial para, por un lado, no preguntarles cosas que desconocen y por otro lado, no cansar al tribunal con información poco relevante. Entonces, en general, salvo, por ejemplo, cuando estoy posicionada del lado de la acusación, que suele suceder, que traigo un policía investigador que ha intervenido durante todo el proceso y me puede dar la panorámica de lo que pasó, salvo esos casos muy puntuales, la información que proporcionan los testigos es bastante fragmentada. Y mi trabajo como litigante es armar el rompecabezas. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es que no puedo pretender probar todo el caso con todos los testigos. Porque si hago eso, probablemente, como les decía, canse al tribunal. O sea, el tribunal va a llegar un momento que me va a preguntar para qué sigo produciendo pruebas. Y por otro lado, corro el enorme riesgo de hacerle preguntas a las personas sobre información de la que no disponen. Y ahí cualquiera de los dos escenarios que se me puede presentar es perjudicial para mí como litigante. O bien que el testigo me conteste, porque si yo le estoy preguntando, en definitiva, él lo que va a intentar es contestarme, y me conteste inventando una respuesta que después va a ser contraexaminada por mi contraparte y me puede poner en un escenario súper perjudicial. Entonces, ese escenario es perjudicial para mí. O bien que el testigo me diga que no tiene idea. Y cuando el testigo me dice que no tiene idea, no es que pierde credibilidad el testigo, pierdo credibilidad yo como litigante, porque a mi propia prueba le estoy haciendo preguntas que mi prueba desconoce. Entonces, cualquiera de los dos escenarios es perjudicial. Último tema a evitar en el examen directo, leer. Les dije a lo largo del video durante en varios momentos que es importante escuchar a los testigos. ¿Por qué insisto en esto? Porque veo muchos casos en los que los litigantes están tan desesperados por avanzar, como si quisieran sacarse de encima rápido al testigo, que no escuchan lo que dicen. Y cuando yo no escucho lo que dice el testigo, a veces creo que se produjo información que no se produjo y a veces, como les decía antes, me pierdo de puntualizar información relevante que el testigo me está dando. Cuando yo me ocupo de leer, cuando yo estoy con mi libreta, yo tengo acá un apunte que voy siguiendo en este video, pero si yo me pusiera en el apunte, probablemente ustedes que no lo ven se quedarían pensando ¿qué está mirando para abajo? Y yo perdería todo contacto con lo que está pasando. Cuando yo presento un testigo en un juicio es muy importante lo gestual, el contacto visual, generarle la confianza de que yo estoy acá y yo soy la persona que lo propuso y yo soy la que le explicó cómo iba a ser el juicio, quiénes le iban a preguntar, qué le iban a preguntar. Si yo me pongo con mi libretita a leer y probablemente le haga todas las preguntas que tengo acá anotadas, pero a lo mejor ni siquiera escucho las respuestas. Entonces ahí pasan cosas como el testigo que responde, como ya le dije, como le acabo de decir, eso en términos de credibilidad del litigante es tremendo, porque el tribunal empieza a pensar, si ni siquiera ella está escuchando a su testigo, ¿qué relevancia puede tener para nosotros? Entonces, estas son cosas que yo no puedo hacer al momento de producir información. En el siguiente video vamos a ver cómo se controla la información, pero antes de cerrar, para mí el examen de testigos no es la herramienta más difícil. Vamos a ver que el contraexamen requiere mayores habilidades, pero sí es la más importante. Cuando yo estoy tratando de probar un punto, eso lo hago con mi propia prueba. Entonces, si yo no sé producir efectivamente mi prueba, siempre voy a tener dificultades. Nos vemos en el siguiente video.